Hola familia, bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Hoy nos vamos a Lefty en Valencia Centro para descubrir la nueva zona de hogar que hace unos meses inauguró una en Madrid y ha sido todo un éxito. Recordaros que Lefty pertenece al grupo Inditex, así que esto es una versión low cost de lo que podemos ver en Zara Home. Así que nada, poneros cómodos que comenzamos. En primer lugar, comenzaré por la zona esta que era como de ropa de cama. Tenían montada aquí esta cama como de expositor para que veáis un poquito cómo pueden quedar las texturas y los colores. Tienen esta que es muy otoñal. La funda nórdica me encantó. Y os voy a enseñar un poquito lo que podéis encontrar en esta sección. Había muchísimas fundas nórdicas, sábanas bajera e encimera. Esta mantita de aquí, que es de 1,40 por 1,80, tiene un precio de 15,99. Era bastante gustosita, en un tono como gris jaspeado. Luego tenemos esta funda nórdica, que es de una cama 80-90, tiene un precio de 20 euros, en un color liso, color así como camel. Y esta mantita de aquí, que es de 1,80 por 2,50, tiene un precio de 30 euros, un poquito cara, la vi para ser una versión low cost, pero la verdad es que es muy bonita. Pone que 100% algodón, aunque la tocas y te da esa sensación como medio lino, pero bueno, os la enseño, que es la que tenía puesta la cama de exposición, para que veáis cómo quedaría. Es como un tipo play. Luego tienen aquí todas las fundas nórdicas y sábanas. El expositor es el mismo de Zara Home, que se saca hacia afuera y podéis encontrar las medidas, pero lo único que no me ha gustado mucho es que no hay medida de 1,35. Es 1,50, 1,60, cama de matrimonio. Viene la funda nórdica con dos fundas de almohada por 30 euros. Habían fundas preciosas, muy bonitas. Esta que era en todo tonos entre beige y marrones. Esta otra de aquí, que también era un tono como blanco roto y llevaba estas florecitas que no me recuerdo ahora cómo se llaman, diente de león creo que se llaman. Esta tenía un precio de 22 euros, bueno, 22,99, pero esta es de 80-90 para camas individuales o infantiles. Luego también tenéis fundas de almohadas sueltas por si queréis comprarla para tener más. Vienen 2 por 9,99 y son de 50 por 75. Y lo que os decía es que no hay para cama de 1,35, es la única pega que le veo, porque mi cama por ejemplo es de 1,35 y no hay sábana bajera de esta medida. Tenéis de 80-90, 1,50 a 1,60 y luego de 1,80 a 1,90. Esas son las medidas que tienen disponible. Pero, por ejemplo, funda nórdica sí podemos comprarla porque es de 2,20, 2,40 para una medida de una cama de 1,35. Y bueno, os he ido enseñando un poquito lo que había en fundas nórdicas. También las tienen en color blanco, color liso, sin ningún dibujo, por si queréis poner como fondo, digamos, de nuestras camas. A mí me gusta mucho tener siempre lo que es la base en colores claros y lisos, y aquí sí que podéis encontrar un montón. Y también tienen rellenos de cojines. Tenéis este de aquí, que tiene un precio de 9,99, y este era de 75 por 50. Y luego tenéis este otro de aquí debajo, que tiene un precio de 6,99 y este era de 50 por 50. Ahora vamos con fundas de cojines. No hay mucha variedad, pero bueno, os enseño un poquito lo que podéis encontrar. Por ejemplo, esta de aquí, que lleva todo lo que es el alrededor, como de hilo de yute, por así decirlo. Tiene un precio de 12,99 y esta era de 50 por 50. Es bastante suave al tacto, era muy agradable. Esta otra de aquí, que es como media tejida en un color verde, también tiene un precio de 12,99 y es de 50 por 50. También tenéis otras medidas, pero bueno,
no las hacen todos los modelos para todos los tamaños, o sea que según el tamaño que elijáis es una funda u otra. Esta de aquí, por ejemplo, más tono marinero para verano, queda muy chula. Luego tenéis estas de aquí que son como un poquito más básicas, estaban en estos colores, estas son de 50 por 50 y tienen un precio de 7,99 y podéis elegir entre 4 colores diferentes. Y luego también tenéis estas mantitas de aquí. Esta es de 22,99, bueno, casi 23 euros y era de 1,40 por 1,80. Y la tenéis también en este otro color, así un poquito más otoñal, bueno, 1,40 por 1,90, perdón, que es un poquito más otoñal y la otra era como roja y negra. Y luego esta mantita de aquí que me encantó. Tiene un precio de 25,99, es un color blanco crudo y lleva como unos pequeños flequitos y la verdad es que era monísima. Y ahora vamos a ver unos cuantos artículos de decoración, aunque he de decir que no es el punto fuerte de esta tienda, pero bueno, algunas cositas se puede encontrar. Este jarrón de aquí tenía un precio de 25,99. Me pareció un poquito caro porque para este precio casi lo encontramos en otras tiendas de un poquito mejor calidad, pero he de decir que era muy bonito y era bastante grande. Tenemos ese espejo de aquí que lleva la base como de hierro en color negro. Tiene un precio de 15,99. Estaba buscando si ponía medidas, pero no las encontré por ningún sitio. Pero bueno, os podéis hacer más o menos una idea del tamaño que tiene. Es como para poner encima de un tocador o una mesa. Estos relojes de arena, los pequeñitos, tenían un precio de 5,99. Tampoco tenía el tiempo que duraban, también lo estuve buscando y no lo ponía. Y luego los otros más grandes tienen un precio de 9,99. En esta sección también encontramos libros que pueden ser para decorar. Este, por ejemplo, era sobre perros, tenía un precio de 19,99. Y lo bueno de estos libros es que si le quitamos la portada, debajo muchos tienen esta tapadura así súper bonita para decorar. Yo os recomiendo que si tenéis libros en casa que van forrados las tapas, pues que la quitéis porque a veces debajo podéis encontrar unas portadas muy bonitas. Luego tenéis también este que es de gatos, este sí que no tenía portada, era así tal cual, pero bueno, si a alguien le gustan los gatos también sirve para decorar. Esta lamparita de aquí en color plateado son recargables por USB, como podéis ver, y son de estas táctiles que le podéis cambiar la intensidad de la luz. Esta tiene un precio de 15,99, también me pareció un poquito cara. Este joyerito de aquí en hierro color negro con cristal me pareció muy mono, la forma que tenía el cristal era muy bonita para decorar en un tocador, por ejemplo, tiene un precio de 9,99 y el tamaño estaba bastante bien porque es un joyerito, no es para poner mucha cantidad de cosas. Luego tenemos esta otra lámpara de aquí por 17,99, esta era un poquito más grande que la que os he enseñado anteriormente, también es recargable y lleva el botoncito pues para encenderlo. Por aquí tenemos otro joyerito por 12,99 en color dorado. Este tiene 3 compartimentos, uno un poquito más grande y luego 2 un poquito más pequeños. También me pareció muy bonito. Luego tenemos aquí este jarrón, yo diría que es un jarrón que lleva como doble cristal en color verde y transparente. También se puede usar como micado, por ejemplo, para poner los palitos y el ambientador. Creo que quedaría muy chulo. Este otro joyero de aquí en color negro lleva debajo este compartimento para guardar joyitas. Este tiene un precio de 12,99 y luego tiene en la parte de arriba pues para poner pendientes, colgantes, etc. Esto ya a gusto de cada uno. Luego tenemos estas velas que luego os enseñaré más cositas así, pero estas me parecieron muy bonitas, son de 4 mechas, olían súper bien, pero me parecieron un poquito caras, tienen un precio de 20 euros y tenéis en 3 modelos, esta que es la Helios, luego tenéis esta que es un poco más oscura, que se llama Selene, también de 4 mechas,
Y luego también tenéis esta otra que es en color verde, que esta es la Cronos. Todas olían súper bien, es un poco así basada en los astros y cosas así. Luego este pack de cestitas por 9,99 venían las 3. Esto creo que es lo que mejor vi de precio de toda la tienda, porque vienen las 3 cestitas y el precio por 10 euros me pareció increíble. Luego tenemos esta de aquí en tonos azul y blanco, también con fibras naturales, por 12,99. Al lado de estas también podemos encontrar esta otra de aquí, que es un poco más bajita. Esta tiene un precio de 3,99, pero bueno, son cestitas que podemos usar pues para almacenar cosas en un armario, para en el baño, por ejemplo, colocar toallas o cosas así, y quedan muy chulas. Luego tenemos esta otra que es un poquito más grande por 7,99, que también la podéis combinar con la que os he enseñado antes para el baño. Luego este pack de aquí, que vienen las 3 por 19,99 en color negro y luego con fibras naturales trenzadas. Esta también era bastante grandecita. Luego tenéis una amplia gama de lámparas que no sé por qué, pero entre fundas nórdicas, o sea, ropa de cama y lámparas es prácticamente toda la tienda, porque tenéis un montón para elegir. Os enseño así un poquito a modo general. Luego estas de aquí, que son un poco más pequeñas que la primera que os enseñé, también recargable, tiene un precio de 12,99 y la tenéis en dorada y en plateada. Y luego esta, que es la versión de la primera que os he enseñado antes, en color dorado. Y bueno, os enseño un poquito para que veáis lo que podéis encontrar en lámparas. Por aquí tenemos este espejo por 15,99 en color dorado latón. Tiene debajo esta bandejita para colocar joyas o maquillaje o lo que quiera cada uno. Me pareció súper mono. Luego estos libros de aquí, que también pueden ser modo decorativo, tienen diferentes portadas, aunque solo quedaban estos dos de aquí. Tienen un precio de 15,99. Me parecieron un poco caros porque eran bastante pequeños. Y bueno, por si a alguien le gusta, no es mi estilo, pero bueno, están bien para decorar. Estos joyeros de aquí, cuadradito, en color también dorado latón, tiene un precio de 9,99 y me gustó mucho el cristal que tenía, era como un cristal martillado, súper bonito. Tenemos este otro espejo que tiene como unas orejitas de conejo en color negro y debajo también tiene la bandejita pues para dejar cosas. Este tiene un precio de 12,99. También podemos encontrar este otro espejo que lleva también las orejitas de conejo en color dorado, y este no tenía bandeja, tenía como una pequeña base y me pareció muy mono pues para un tocador adolescente, por ejemplo. Y aquí tenemos el mismo joyerito que os he enseñado antes, que era en color negro, pues lo tenéis también en color dorado, también con la parte de abajo, el compartimento para dejar joyitas o cualquier cosita. Vamos ahora con la zona de los ambientadores, que a mí me encantan. Siempre, sobre todo los de Zara, me gustan muchísimo, pero a veces se pasan con el precio. Así que estos, bueno, han bajado un poco. Son un poco más accesibles, pero siguen siendo un poquito elevados. Pero he de decir que olía maravillosamente bien. Este de aquí de Bergamot, que es el que más me gustó. La verdad es que huele súper bien. Es como un olor muy fresquito. Es de 100 mililitros y ese tenía un precio de 12,99. Todos los que están en esta zona de aquí tienen el mismo precio. Y va el Mikado. Luego trae la vela juego, que es esta de aquí, por 9,99. Y luego el pack de las velitas de té tiene un precio de 7,99 y vienen 16 velas. No sé si encendida olerán o no, pero apagadas olían maravillosamente bien. Tenéis la de vainilla, la de sandalwood, que también es maravilloso el olor. Y luego tenéis estos sprays de hogar,
son de 500 mililitros. Tenían un precio de 19,99. A ver, yo lo vi un poco caro, pero es verdad que es bastante grande comparados con los de Zara Home y me imagino que huelen igual que los Mikados. Luego tenéis este de aquí que tiene un precio de 17,99. Estos dos, no sé por qué eran más económicos porque tenía la misma cantidad, pero van a juego con estos otros Mikados de aquí que son más económicos, de 9,99. No sé si es porque el formato es diferente, porque al final la cantidad era la misma, pero tenían un precio más económico y solamente habían estos dos de aquí. Luego pasamos con la zona de baño, que también había muchísimas cositas. Me quedé maravillada con los precios de las toallas, que ahora os enseñaré, pero bueno, primero os quiero enseñar los accesorios de baño, que eran muy poquitos, estos de aquí. Esto para los cepillos, que tiene un precio de 5,99. Luego este otro grande que pone body wash, que es para el gel del cuerpo, por 9,99. No había para las manos, no había en formato pequeño, solo este grande. Y luego el plato para el jabón por 3,99. Y este tarro de aquí para poner los algodones o los discos desmaquillantes, etc. Ese tenía un precio de 7,99. Los albornoces para el baño me parecieron una pasada en calidad y el precio más aún, 19,99. Me parecen económicos porque incluso en Primar los albornoces cuestan 30 euros, así que este me pareció muy buen precio. Lo tenéis en blanco, también lo tenéis en beige. Y las toallas, estas por ejemplo de ducha, tienen un precio de 8,99, me pareció un súper precio. Es verdad que no son muy gorditas ni muy mulliditas, pero se veían de muy buena calidad. Y tenéis en un montón de colores para elegir. Aquí estaban estos por ejemplo en tonos tierra, pero tenéis también en otros colores. Y la toalla de mano, que es esta de aquí, que tenía un precio de 4,99. Luego tenéis, por ejemplo, esta opción un poquito más cara, 9,99, porque tenía las rayitas en color verde. Y a juego, por ejemplo, si la queréis combinar, si sois para dos personas, por ejemplo, queréis diferenciarla, tenéis una en verde oscuro. Y luego, por ejemplo, tenéis también esta otra de aquí, que tenía unas rayas como en un gris muy oscuro. Esta tiene un precio de 12,99. También la calidad se notaba un poquito mejor que las otras. Y también tenéis otra en gris oscuro por si queréis combinarla igualmente. Y también tenéis las toallas de mano a juego por si lo queréis poner todo igual. Luego también tenéis alfombras de baño. Tenéis estos 4 colores en este modelo. Luego estas otras toallas de aquí que eran un poco así diferentes. Y os enseño un poquito para que veáis los precios. Las alfombrillas tenían un precio de 6,99 este modelo de aquí. Y luego tenían otro modelo que era así como afelpadito, como las típicas estas que hay en todos lados, en 3 colores, en beige, en negro y en verde. Eran bastante gustositas y el precio tampoco estaba mal del todo. Por aquí tenemos esta sección que habían pastillas de jabón y unas colonias, bueno, eran agua de colonia, que la verdad es que me sorprendieron porque pensé que iba a ser como muy afrutadas, muy de olores muy fuertes, y la verdad es que las colonias tenían un olor súper agradable, me sorprendieron para bien, tenían un precio de 19,99 y tenéis en diferentes aromas, y la verdad es que me gustaron muchísimas todas. Luego en esta zona de aquí había un poquito así de decoración. La verdad es que me he decepcionado porque me esperaba muchas más cosas de decoración, pero bueno, es lo que hay. Este jarrón de aquí súper bonito, en color blanco y con textura, tiene un precio de 22,99. No es muy económico, pero recordar que esto no es Primar ni es Pepco, esto es Lefty y es una versión low cost de lo que podemos encontrar en Zara Home. Luego este de aquí tiene un precio de 25,99 y este portavela que me pareció súper chulo porque en la parte de dentro como que se pueden poner cositas alrededor, como por ejemplo yo que sé, ahora que viene la Navidad pues pones un poquito de nieve artificial con unos arbolitos y luego pones la velita en medio. Estos jarroncitos de aquí súper pequeñitos
de cristal también muy monos. Y luego estos que son como unos pedestales para libros, pero pregunté y me dijeron que era solamente para poner los libros de exposición que no estaban a la venta. Y me pareció una pena porque eran buenísimos. Por aquí tenemos esta cestita de aquí en fibras naturales en color negro y trenzado con la otra. Era bastante grandecita, así que el precio no me pareció mal. Luego esta que es bastante más grande, esta tiene un precio de 15,99, si no recuerdo mal. Aquí tenía pelea con la etiqueta, 15,99 y era bastante grande. A ver, yo le hubiese puesto un poco más económica, pero es verdad que era la más grande que había de todas las que vi. Y luego esta de aquí que me pareció también muy mona para poner así mantitas o para guardar, yo que sé, cualquier cosa que se os ocurra, los juguetes de los peques, por ejemplo. Y esa tiene un precio de 9,99 que me pareció bien por el tamaño que tenía, que era bastante grande. Y luego también tienen unos cuantos póster que podéis comprar. Hay diferentes medidas. Este, por ejemplo, es de 50 por 70 y ese tiene un precio de 19,99. Pero bueno, podéis elegir si hay alguno que os guste. Y luego también tenían marcos para poner los póster. Aquí vienen todos así guardaditos muy cuidadosamente, que me pareció muy chulo. Y como decía antes, tenéis los marcos para poner. Solamente habían dos medidas, 30 por 40, este tiene un precio de 19,99 y luego el de 50 por 70 que tenía un precio de 29,99 que me pareció un poquito caro. Y también lo tenéis en color de madera clarito. Pasando a la zona de cocina, aquí vamos a encontrar muchísimas cosas. Esta taza de aquí me pareció súper bonita por 3,99, muy elegante en cristal y color ámbar. Luego este bol de aquí que es de Duralex por 5,99 en cristal ámbar. Me pareció, la verdad es que muy bonito. Y esta jarra de aquí me enamoró, 12,99, me pareció como muy elegante, muy estilosa y también lleva el asa igual que el vaso. Tenemos estos vasos grandes por 3,99 en color ámbar, eran vasos que pesaban bastante, se veían de buena calidad. Esta copa de aquí me pareció muy fina, muy elegante por 3,99. Creo que incluso los precios están mejor que en Primar, porque en Primar a veces, según qué copas y qué vajillas saquen, los precios se disparan muchísimo. Luego tenemos esta botella para agua o no sé, lo que queráis por 12,99 y la tapa puede servir como vaso. Por ejemplo, si la queréis llevar por la noche a la habitación para tener agua, os sirve para serviros el agua ahí. El plato llano tiene un precio de 2,99 que me pareció también muy buen precio. Y estos paños de cocina me parecieron súper bonitos, venían dos por 4,99, este de cuadros Vichy, y eran súper bonitos y una textura muy agradable. También tenéis juegos de cubiertos, estos de aquí que son en madera y plateado, vienen 4 unidades y el precio es de 7,99. Y bueno, podéis montar la vajilla en función de los que necesitéis, no sé si más o menos, pero bueno, no los veía muy caros. Estos vasos de aquí por 99 céntimos me parecieron súper bonitos. Luego este otro de aquí por 1,99. Estos me gustó porque se pueden apilar unos con otros. Y tenéis la versión así más larga por 2,99. El que no tenga un vaso aquí en Lefty es porque no quiere, porque la verdad es que había muy económicos para hacer una pequeña vajilla con vasos. Y bueno, también tenéis para elegir cuchillos, cuchara sopera, cuchara de postre, etc. Este mantel de aquí en cuadros Vichy tenía un precio de 19,99, eran tonos marrones, no se aprecia muy bien, pero eran tonos marrón chocolate. Tiene, el tamaño era de 1,40 por 2,40 si no recuerdo mal. Luego tenéis este otro por 17,99, este era un poquito más fino, el otro se notaba como más gordito el mantel. Y luego este otro de aquí que también tiene la misma medida, este no tenía precio, pero bueno, me imagino que serían 17,99 igual que el otro. Y luego tenemos esta sección de aquí que tiene como delantales, tenían un precio de 9,99. Los veía
un poco gruesos, eran una tela un poco gruesa, pero bueno, eran bastante monos. Luego aquí tenemos más paños de cocina, son de 60 por 40, en cuadros Vichy y con rayitas por 4,99, vienen dos, pero bueno, me parecieron monísimos la verdad. Luego esta bolsita de aquí de rejilla, pues para poner la fruta, si queremos ir a comprar por ejemplo fruta, para que vaya bien aireada, que no se ponga pocha, incluso para tenerla colgada en la cocina y poner frutita dentro, me parece monísima. Y también tenéis lo mismo en color negro. Estaba este carrito de la compra por 25,99. La parte de dentro era como la bolsa de los congelados, que es para conservar la comida. Y luego las rueditas estas de abajo se pueden plegar hacia adentro. Os voy a enseñar el de atrás que estaba plegado. Y esto pues lo podemos doblar todo y guardarlo en cualquier sitio, no ocupa nada de espacio. Lo que pasa es que estos carros no se pueden llenar mucho, son pequeñitos, es para hacer compras pequeñas. Y tenéis lo mismo en color verde. Por aquí tenemos diferentes mesas montadas como por estaciones. Yo diría que la primera que os he enseñado es como más otoñal, esta de invierno, luego tenéis primavera y verano, pero bueno, es una suposición mía. Y nada familia, hasta aquí el recorrido por Lefty Home. Espero que os haya gustado. Dejadme en comentarios si os ha gustado la tienda, qué os parecen los precios. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadme un like que me ayudáis muchísimo. Suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.